no podía seguir cargando con máscaras tan pesadas y que mi cuerpo, mi ser, mi energía, mi intuición me estaban llevando a otros lugares de volverme a integrar. Yo también, al igual que tú, estuve, digamos que muchos años en el corporativo, pues en cargos de gerencia, de dirección, y yo venía sintiendo como una desintegración porque sentía que había construido como personajes muy ficticios precisamente para ser valorada en ese corporativo, para ser considerada experta de X cosa. Entonces la presión desde la autoexigencia y eso que les compartía un poco en mi carta, pues me llevaron a literalmente sentir un ahogo y una asfixia pues que hoy bendigo y agradezco. Tenemos muchos KPIs externos para cumplir en los negocios, pero ¿qué pasa con tu brújula interna y tu indicador interno de tranquilidad, de serenidad? Aun cuando el mar esté muy picado, ¿cierto? Porque está el desafío, está la complejidad. ¿Y cuáles son esos indicadores internos? Sientes una paz que te da esa confianza interna y esa determinación de sentir que el camino que estás construyendo, que el lugar de servicio en el que te pusiste es el que anhelas, en una posición de juicio o de queja o de víctima, pero hoy encuentras un indicador que es tu evolución de conciencia, que es como un Waze muy hermoso, donde cuando tú estás en esos estados, recalculas y dices, no, yo tengo una responsabilidad incondicional de hacerme cargo de esto que está ocurriendo, voy a decidir observar y ver lo que ocurre desde otro lugar. Reconocer que cada vez habito la incomodidad de una manera más tranquila y más consciente, sin huirle o sin activar mecanismos de defensa por esa incomodidad que llega. Vas a tener que decir muchos sís, pero también muchos no, para ser coherente con ese camino que estás construyendo y sobre todo para honrar esa posición de servicio y de entrega en la que en este momento estás. Porque a veces vamos a tener que renunciar, pero nuevamente tú renuncias y la decisión puede ser muy difícil, pero tú por dentro sientes paz. El cuerpo siempre da unas señales, inicialmente susurro y después te grita. Para ti, ser humano líder, va esta carta escrita desde la piel y la experiencia vivida de otro ser humano líder. Aquí, un pedacito de mi camino en carne viva. Cada vez me convenzo más. Vamos siendo humanos, vamos siendo líderes. Durante muchos años lideré con máscaras muy pesadas, máscaras de la supuesta y utópica perfección, la autosuficiencia, la autoexigencia, la complacencia, esa heroína que creía que podía con todo, que le costaba tanto, tanto pedir ayuda. Intentaba llenar vacíos sintiéndome muy productiva y con agendas extremadamente llenas. El peso de estas máscaras en mi pasado me asfixió. Los mecanismos de defensa que activaba para protegerme me agotaron. Y de estas benditas asfixia y agotamiento emergió un camino en espiral como posibilidad. Un camino para evolucionar mi conciencia. Tuve que parar para reparar. Hola, soy Juliana Giraldo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mera Energía. Espero que les haya gustado mucho el inicio de este episodio, porque lo que se viene de acá en adelante es liderazgo consciente puro y duro. Ana, bienvenida. Gracias por estar acá. Antes de que sigamos profundizando un poco más en este tema, quiero que le cuentes a la audiencia quién eres y qué haces en el mundo y para el mundo. Yo feliz de estar acá contigo. Gracias a ti por la invitación. Tú y yo creemos mucho en las coincidencias, en cómo los puntos de conexión nos van uniendo y creo que por eso estoy aquí. Así que, bueno, espero que esta sea una conversación larga, ancha, expandida y estoy aquí a tu servicio, al servicio de tu comunidad. ¿Quién es Ana? O mejor, ¿quién va siendo Ana? ¿Sabes? Porque he descubierto en este camino en espiral que uno es como un presente continuo, ¿cierto? Me gusta descubrirme como caminante, exploradora. Me gusta esa analogía con ser peregrina, ser aprendiz. Y digamos que desde esos lugares que encuentro muy apasionantes para mí, dedico parte de mi energía y de mi vida
a movilizar la conciencia organizacional desde la evolución de la conciencia de los seres humanos que integramos o habitamos estos hábitats vivos organizacionales. Y desde ahí me muevo en estas aguas. Muy profundas, pero, Sí. pero buenas para estar allí también. Ana, tú en la carta hablas de máscaras pesadas que llevaste durante años. Perfección, autosuficiencia, autoexigencia. Yo siento que también las viví durante muchos años. Yo pasé de dejar el corporativo atrás hace unos meses a meterme a este mundo de la gestión de mis proyectos como consultora independiente. Esto ha traído un montón de roles adicionales, ¿cierto? Porque, y retos adicionales también, porque entonces ya tú eres tu propia área de gestión humana, ya tú eres tu propia área de marketing, ya pasas de tener equipos disponibles durante toda una jornada a tener equipos un poco más fragmentados, más por horas, por prestación de servicios, ya las relaciones con clientes son diferentes, con otro tipo de roles que nos vamos encontrando. Y al principio yo pensaba, voy a dejar atrás ya todo eso, esas máscaras, porque ya me voy a dedicar a lo mío. Pues no, todavía me veo con algunas de ellas. Y me encantaría que me pudieras llevar a ese momento concreto donde tú empezaste a sentir el peso de esas máscaras y cómo se manifestaban en tu día a día como mujer y como líder, con el fin de no sentirme tan sola en este proceso. Ay, maravilloso. Mira, yo creo que dices algo que es muy significativo y es que finalmente las máscaras nos acompañan independientemente del contexto en el que estemos, independientemente como del contexto organizacional en el que estemos. Yo he comprendido en este buceo a esas aguas profundas que ahorita mencionabas, porque creo que finalmente el liderazgo consciente te llama a que tengas un buceo muy profundo a tus profundidades, ¿cierto? Como digo yo, que nos habita como detrás del ombligo. Y finalmente la aproximación con estas máscaras, pues el nombre que le estamos poniendo en este momento, tiene que ver mucho con que son mecanismos de protección que nosotros utilizamos eh, para defendernos, para protegernos y que son máscaras muy de nuestro ego. Entonces es muy bonito porque el trabajo de evolución de conciencia es un camino que nunca termina. Y obviamente cuando somos emprendedores, como decías ahorita, y tenemos tantas facetas y tenemos tantas responsabilidades y a veces sentimos tanto peso o nos sentimos solos, pues quizás esos miedos a veces se exacerban, y entonces nuestro ego en algunos momentos hace fiesta, hace fiesta con serpentinas y con toda la cosa. Eh, pero lo bonito es detenernos un momento y decir, por tener máscaras, no soy un mal ser humano y no soy un mal líder, no soy un mal emprendedor. Soy un humano que va en el camino y que tiene un rol de ser emprendedor o que tiene un rol de ser líder. Yo me di cuenta del peso de esas máscaras viniendo de un avión de Guatemala. Yo también, al igual que tú, estuve, digamos que muchos años en el corporativo, pues en cargos de gerencia, de dirección y yo venía sintiendo como una desintegración enana, porque sentía que había construido como personajes muy ficticios precisamente para ser valorada en ese corporativo, para ser considerada experta de X cosa. Em, yo digo que muy pequeña hice parte de mesas de juntas directivas, de comités de gerencia, entonces la presión desde la autoexigencia y eso que les compartía un poco en mi carta, pues me llevaron a literalmente sentir un ahogo y una asfixia, pues que hoy bendigo y agradezco. Y viniendo de un avión de Guatemala, como el cuerpo es tan sabio, y tú y yo sabemos que el cuerpo empieza con un susurrito y te empieza, ay, tengo un dolor de cuello, tengo bruxismo, quizás no estoy durmiendo como tan bien como antes, estoy como nublada mentalmente, qué tan raro. El cuerpo siempre da unas señales, inicialmente de susurro y después te grita. Y eso pasó un poco en mí. Mi cuerpo, digamos que me mandó una señal
a través de una gastritis muy fuerte que sentí en ese avión de Guatemala. Y yo digo que gracias a Dios tuve como en ese momento la sabiduría de comprender que eso no era una simple gastritis, sino que era el eco de una cantidad de cosas que ya venía sintiendo, experimentando, esa desintegración con lo que Ana quería hacer y veía en ese contexto que no podía hacer. Em, Viví personas llorando en los baños por las angustias de ese lugar. Se vivía el Viernes Negro, que era cuando despedían a todo el mundo y llegaban y les quitaban el computador, el celular, personas de mi equipo. Y Julie pasó algo en paralelo, y es que yo estaba terminando mi segunda maestría en comunicación con énfasis en liderazgo consciente. Y ahí dije, aquí hay muchas cosas que no me sintonizan, que no me cuadran. Entonces te diría que me di cuenta en ese momento y el clic fue sentir que Ana no podía seguir cargando con máscaras tan pesadas y que mi cuerpo, mi ser, mi energía, mi intuición me estaban llevando a otros lugares de volverme a integrar, como volver a coger los pedacitos que a veces va dejando uno por ahí regados, volverlos a coger, moldear de alguna manera. eh, y también descubrir que a través de la conciencia tú puedes movilizar equipos de trabajo desde la excelencia, desde el logro, desde lo que decías ahorita, la relación comercial, la postura de la empresa frente al mundo. Entonces dije, wow, aquí lo que se me está presentando es una inmensa oportunidad, yo la voy a tomar. Y empecé, digamos que, a descubrir un camino de ser movilizadora de la conciencia organizacional en el que ya llevo muchos años, en el que cada vez estoy más convencida y con un indicador interno, porque yo creo que a veces a los seres humanos líderes nos faltan indicadores internos. Tenemos muchos KPIs externos para cumplir en los negocios, pero ¿qué pasa con tu brújula interna y tu indicador interno de tranquilidad, sí, de serenidad? Aun cuando el mar esté muy picado, ¿cierto? Porque está el desafío, está la complejidad, pero vos pones la almohada en la cabeza y sientes tranquilidad y sientes certeza y sientes que ese propósito te abriga, ese propósito que te llamó y escuchaste te abriga y te acompaña y es ancla cuando el mar se pone muy picado. Entonces te cuento que mis prioridades cambiaron mucho y ahora una de las prioridades inmensas son esos indicadores internos que yo digo como indicadores de mi alma, ¿cierto? Para ser coherente con lo que yo siento, dejándome me guiar mucho también por la intuición, que es otro indicador pues que yo tengo como brújula. Entonces un poco esa es la historia de Ana en esa bendición de ese momento de salud viniendo de un avión de Guatemala. Wow. ¿Y cuáles son esos indicadores internos? Como te decía ahorita, la paz no es ausencia del desafío. En las analogías que estamos utilizando en esta conversación sin pensarlo, no es como la ausencia de que el mar no se ponga picado, porque el mar a veces se pone muy picado y tú vas ahí navegando en tu velero, pero sientes una paz que te da esa confianza interna y esa determinación de sentir que el camino que estás construyendo, que el lugar de servicio en el que te pusiste es el que anhelas, ¿cierto? Y es como, eso se siente, Julio, o sea, eso se siente muy alto porque yo sé que a ti también te ha pasado. Entonces, para mí ese indicador es muy importante, el indicador de cómo hoy observas o experimentas cosas que antes experimentabas y observabas desde otros lugares. Entonces, el indicador de cómo vas evolucionando tu conciencia. Si quizás antes te ponías quizás en una posición de juicio o de queja o de víctima, pero hoy encuentras un indicador que es tu evolución de conciencia, que es como un Waze muy hermoso, donde cuando tú estás en esos estados, recalculas y dices, no, yo tengo una responsabilidad incondicional de hacerme cargo de esto que está ocurriendo, voy a decidir observar y ver lo que ocurre desde otro lugar. Cuando se exalta esa frase de no necesariamente lo observado cambia, es que vos cambiaste. Entonces, al tú cambiar como observador y sentidor o evolucionar y seguir evolucionando, pues eso que observas también cambia, pero es que algo en ti cambió.
¿cierto? Algo en ti hizo como ese, como digo yo, ese clic. Hay otro indicador que a mí me gusta mucho, esa pregunta, sabes, que nunca me la habían hecho y me fascina, y es reconocer que cada vez habito la incomodidad de una manera más tranquila y más consciente, sin huirle o sin activar mecanismos de defensa por esa incomodidad que llega. Y creo que, ay, ese es un indicador de evolución muy hermoso, porque claro, cuando tienes una conversación difícil con tu equipo se te va a activar una incomodidad, ¿cierto? Cuando las cosas quizás no salen como esperabas o anhelabas, una incomodidad, pero entonces llega la mirada de acepta lo que está pasando. Creo que el liderazgo consciente encarnado tiene que ver mucho con ese indicador y es evitar la incomodidad con tranquilidad, no huirle, porque nos enseñaron a huirle, sino habitarla con mucha conciencia y verla como una maestra, porque alrededor de la incomodidad hay señales, enseñanzas, hay tantas cosas que son maravillosas, entonces no le huyas. Tenés una conversación difícil para activar, yo les digo conversaciones reveladoras. No la metas debajo del tapete, actívala activando la incomodidad que esa conversación te da, ¿cierto? ¿Qué puedes tomar de ahí? ¿Qué Sí, te está correcto. incomodando y por qué? Creo que ese podría ser otro indicador que en este momento te quiero compartir, que a mí me acompaña mucho. Y el indicador de sentir que en el camino vas a tener que decir muchos sís, pero también muchos no, para ser coherente con ese camino que estás construyendo y sobre todo para honrar esa posición de servicio y de entrega en la que en este momento estás. Porque a veces vamos a tener que renunciar, pero nuevamente tú renuncias y la decisión puede ser muy difícil, pero tú por dentro sientes paz, aun cuando sea difícil. Total. Y la sientes en el cuerpo, ¿cierto? La sientes en tu estado emocional, en tu estado de ánimo. Entonces, qué bello es cuando uno acoge esos indicadores internos que le permiten ir mirando sus evoluciones y también desde esos indicadores internos aprovechar, o más que aprovechar, cumplir con esos externos que como líderes tenemos que cumplir. Pero mira que la mirada siempre ha estado hacia lo externo. Total. En este caso, con esa gastritis en ese avión, yo dije, la cuestión es distinta. Es un buceo interior y desde ahí liderar. Porque hay algo, Julie, que yo digo mucho y es que para Ana liderar es la posibilidad de manifestar lo que habita en tu interior. Divino. Y creo que en ese camino estoy, pues, en ese camino voy. En ese camino estamos. Estamos. Claro, además que somos seres manifestadores. Entonces, esto es algo posiblemente de no acabar. Vamos y vamos. Tú dijiste algo que me causó mucho impacto y es, no podía seguir descargando en mi equipo mis emociones no transitadas, mi ego no integrado, mis miedos no reconocidos. ¿Cómo se ve esto en concreto? Pensemos en el día a día de ese líder que descarga todo sin darse cuenta en el equipo. Por ejemplo, a mí se me ocurre ya desde la evidencia personal para que vamos construyendo incluso esta respuesta entre las dos, porque tú lo viviste, yo también lo viví, y lo que sentía era como un inconformismo con todo el tiempo. Y también me preguntaba por qué, si estoy acostumbrada a recibir este tipo de mensajes, a tomar este tipo de decisiones, a acompañar estos cambios que se están dando en este momento a nivel quizás empresarial o incluso a nivel personal, si yo ya vengo acostumbrada a esto, ¿por qué las mismas decisiones que ahora me está tocando tomar, por qué los mismos procesos que ahora me está tocando seguir me están incomodando tanto? ¿Por qué las mismas respuestas que me han dado ya me generan esa pequeña? Entonces, esa era una de las cosas que yo veía que descargaba completamente en el equipo, como esa frustración que sentía al no saber ni siquiera qué era lo que me estaba pasando.
Desde tu experiencia, ¿cómo descargabas tú? ¿Qué recuerdas que cómo descargabas tú en el equipo todas estas emociones no transitadas? Yo te quiero poner en el centro como de la conversación algo que siento que te vas a sentir muy identificada y es, en el buceo interior, a las profundidades de nosotros mismos hay un habitante que se estrella, como para llevártelo a lo que yo sentía, y es el ego. Y yo digamos que en este camino, que yo digo en espiral, porque no es en línea recta, o sea, uno dando giritos de comprensión, capas de comprensión, entonces viene e incorpora y ya reacciona distinto, ya responde, bueno. A mí me pasaba mucho que yo no tenía una comprensión sobre cómo este ego me habitaba y cómo no es ningún enemigo, sino que así como la incomodidad es necesario porque a todos y a todos nos habita, nuestro ego es nuestro y tiene que ver pues con esa identificación con el yo que además nos ha ayudado pues a sobrevivir en el transcurso de la evolución de la vida. Pero en el caso de Ana, yo digo que la Ana del pasado, yo no comprendía mucho que nuestro ego es como un péndulo. Entonces, cuando estamos en unos egos inflados, como se dice comúnmente, pues estamos en unos egos, en unos egocentrismos. Entonces, yo veía mucho esa necesidad de Ana de tener la razón, esa necesidad de Ana de interrumpir todo el tiempo en las reuniones para dar mi comentario y no escuchar realmente lo que el otro estaba planteando porque creo que no escuchaba mucho, o sea, yo estaba en una conversación y yo no escuchaba para comprender, no activaba una escucha generativa, sino Ah, para responder y ojalá pareciendo bien inteligente. Pues porque además tenía que posicionarme ante los integrantes de la junta, pues ni más claro, faltaba, ¿cierto? Además era la única mujer en ese momento en una junta directiva, entonces imagínate todos los pesos y más todas las cargas que yo me ponía, pues por Dios. Entonces, después empecé a descubrir y me di cuenta que mi ego también a veces se debilitaba y el ego débil tiene elementos que son muy interesantes de comprender porque es cuando tú te pones complaciente, cuando le huyes al error, cuando le huyes al conflicto, no, no, todo está bien cuando nada está bien. Digamos, eso se veía mucho en conversaciones de desarrollo y desempeño con los integrantes de mi equipo. Y yo sabía que había muchas cosas por mejorar y que no estábamos llegando al KPI, el indicador, pero uy, me ponía complaciente porque se me activaba un miedo que yo no era tan consciente de calificar a Julie de la mejor manera, pues para que Julie no fuera a decir algo mío ante... claro. No, no, no. Entonces yo le bajaba y empezaba a dar rodeos y no te decía exactamente lo que tenía que decirte. Y se manifestaba mucho ahí en la complacencia que además es muy compleja porque la complacencia nutre lo que se llama la armonía artificial en los equipos, ¿cierto? Y es que uno cree que todo está bien cuando mentiras que las cosas no están bien. Y desde la armonía artificial, tú no construyes equipos de alto desempeño sostenido. Pero entonces, con este buceo que tú y yo sabemos que se requiere, yo digo que es como una humildad ontológica, como una apertura, porque a veces duele, ay, a veces dices, por Dios, ¿cómo es posible? Pero es tan hermoso Ujú. y es como recordar nuestra soberanía interior. Me di cuenta que este amigo ego tiene un lugar que es bellísimo y es el ego en equilibrio, bueno, el ego centrado, que también muchos autores y muchos referentes lo hablan desde ahí. Y es el ego que desde la sana ambición te invita a los resultados, a mejorar. Es el ego que desde el liderazgo consciente nutre tu criterio y tu carácter para tomar la decisión así no sea popular, para hacer la apuesta y la renuncia, para navegar las aguas picadas de una mejor manera. Y fueron muchos años de descubrimiento. Pero yo te digo algo, Julie, yo me entregué al proceso. Yo me entregué. Porque yo dije, y tuve muchos compañeros de camino, pues obviamente, porque soy esculcadorcita,
al igual que tú. Entonces tuve una terapeuta en su momento espectacular, después hice muchas otras cosas, terminé la maestría en conciencia, hice constelaciones, nunca dejo la Ujú. terapia hace parte de mi canasta familiar, o sea, mi equipo sabe que yo todos los viernes, el último viernes del mes, tengo 2 horas de terapia intensa. em, Estudio biología cultural y organizacional para Ah, seguir comprendiendo como esos fenómenos organizacionales y me entregué al proceso. O sea, yo tuve algo, a mí me preguntan mucho, Ana, vos no, llegó un momento en que dijiste, no, yo no soy capaz de ver ese reflejo que yo era. Más bien me voy nuevamente a mi estado de comodidad y me quedo calladita. No, sabes que cuando yo iba descubriendo eso, iba cayendo en cuenta, yo me entregué al proceso y aún sigo entregada al proceso porque creo que hoy en día el péndulo continúa, Julie, y yo ujú. creo que lo bonito de estas miradas de liderazgo consciente desde la humanidad compartida y desde reconocer que tenemos miedos comunes, incoherencias, es precisamente reconocer, valga la redundancia, que el péndulo siempre va a estar. Pero ¿qué pasa? Tú te das cuenta más rápido. Entonces, la semana pasada estaba con mi equipo de trabajo en un egocentrismo que no te imaginas. Pues en una cosa que recalculo más rápido, hablé con la persona y le dije, vuélveme a reunir el equipo, hablé con ellos, tenemos una relación hermosa, un vínculo muy sano, nos confrontamos desde el amor, desde la excelencia, y les dije, yo ya sé que Liore me saltó, pasó esto y esto, una conversación que tuve por la mañana con una persona muy cercana a mí, me activó cosas, llegué a esa reunión con esa carga, no hice mi reseteo antes de llegar y descarguen ustedes. Exacto. Mira que ahí está la punta de tu pregunta. Descarguen ustedes eso cuando ustedes son los menos responsables. Y ellos me miraban y me decían, Ana, qué bello es cuando aquí como equipo nos permitimos hablar eso. Ujú. Y tú como líder y nosotros como integrantes poder conversar sobre eso. Porque también siento, Julie, que hay cargas muy pesadas de los líderes y de los integrantes porque hay una corresponsabilidad pues de todos los grupos y es creer que estas conversaciones te quitan autoridad, te merman experticia en tu cargo, nada que ver, Ujú. nada que ver. Y ese ha sido un poco como mi camino de entender que yo no puedo descargar vacíos en los integrantes de los equipos. De acuerdo. Porque si tú me preguntas hoy, yo creo que es una responsabilidad moral, darnos cuenta de hacernos cargo de lo que nos corresponde a nosotros como líderes y a los integrantes de nuestro equipo. Ujú. Y hay algo que yo digo mucho, que siento que de pronto puede resonar contigo y con tu comunidad, y es que la madurez psíquica y emocional para Ana hoy es una ventaja competitiva de los negocios. O sea, yo creo Completamente. que un equipo que está en estos caminos, en estos procesos en espiral, haciéndose cargo de lo que le corresponde, es ganadorcísimo. Para mí ese es el verdadero equipo de alto desempeño sostenible. Sí, completamente. Hago una pausa rápida porque sé lo que se siente estar ahí. Liderar un equipo es un camino que se puede sentir completamente solo, especialmente si no tiene las herramientas adecuadas. Mera Energía Podcast es para esto, para poderte dar todas las herramientas necesarias para que puedas avanzar en tu camino de liderazgo. Si este episodio te ha gustado hasta acá, entonces suscríbete al canal, te espero 2 segundos. Dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio. Ahora sí, sigamos con el capítulo. Bajarle también esa expectativa al liderazgo consciente de que entonces como yo soy curiosa con el liderazgo consciente y digo que aplico el liderazgo consciente, entonces ya no me puedo equivocar, ya no puedo descargar mis emociones en el equipo porque no, entonces no está haciendo, no está ejerciendo liderazgo consciente, ¿cierto? Creo que acá el punto es darse cuenta rápido, que es casi que la misma, una de las conclusiones, una conclusión parecida a cuando estábamos hablando ahora con otro invitado hermoso que tuvimos, Juan Eduardo, cuando hablábamos de liderazgo coherente. No es que yo ya voy a ser coherente el resto del tiempo, no, es que ya soy consciente más rápido de en qué momentos estoy siendo incoherente.
igual acá. ¿En qué Completamente. momentos no estoy siendo del todo consciente? ¿En qué momentos estoy actuando como no lo debería hacer? Me hago cargo de eso, lo corrijo, acepto lo que tengo que aceptar y bueno, de eso se trata. También que mi equipo sienta la confianza y que aprenda también ojalá aprenda de mí, de que soy capaz de hacerme cargo rápido y consciente y que ellos también lo puedan hacer, ¿cierto? Creo que finalmente también se Absolutamente, trata de eso. absolutamente. Volviendo a las analogías, el buceo interior. Mm. Y el buceo interior trae 5 dimensiones. Tú explicas súper bien 5 dimensiones, ¿cierto? Me gustaría que las pudiéramos explorar un poco más acá sobre esta mesa. La mental, emocional, física, espiritual y energética. ¿Cómo las podemos integrar para poder llegar a ese liderazgo consciente, un liderazgo un poco más real, ese liderazgo que nos gusta y del que hablamos acá de la energía? Qué buena esa pregunta. Qué buena esa pregunta porque sabes que yo creo que antes la perdida en el camino, desde mi observador y sentidora, como digo, es creer que eso no nos habita, esas Ujú. 5 dimensiones o esos cuerpos, em, porque creo que también tiene que ver mucho con el contexto, la evolución de las organizaciones, entonces ese paradigma de la organización mecanicista dedicada a la producción, cómo el mundo va evolucionando y estamos como en otros lugares que para ti y para mí pues son una dicha, porque ya entonces llegan tema de capitalismo consciente, regeneración, las empresas como organismos vivos, que es el lugar pues en el que yo me muevo. Y creo que en el camino nos perdimos porque siento que estos paradigmas que ya están decayendo privilegiaban mucho la parte mental, ¿cierto? La parte cognitiva, el conocimiento, que sigue siendo muy importante, por Claro. supuesto, pero había como una exaltación de eso, Mm. ¿sí? Y Y si, los otros, sí. y si acaso la emocional. Y la emocional por ahí, sí. Digamos ahora, pues la cosa ha cambiado mucho, pero en mi caso, ni desde mi hogar, ni desde la universidad, a mí nunca me hablaron de inteligencia emocional. Y salí a la jungla a ver cómo sobrevivíamos. Cuando además es bello, cuando la ciencia se une con lo espiritual y ya confirma pues que somos seres emocionales, somos seres energéticos y demás. Entonces, recordar esos cuerpos o esas dimensiones, hay referentes que le llaman cuerpos, hay otros que le llaman dimensiones, que como bien tú lo decías, es la mental, es la emocional, es la física, ¿cierto? Liderazgo somático, que es el líder que es capaz de tener esa conciencia interoceptiva, se llama de escuchar tu cuerpo, los lenguajes sabios de tu cuerpo, porque tu cuerpo como líder y como ser humano todo el tiempo te está dando señales. Por allá lo que sientes detrás del ombligo cuando entras a una sala de juntas, el ritmo cardíaco se acelera en determinados momentos, se te paran los pelitos cuando sientes emoción. O sea, los lenguajes del cuerpo son muy sabios, pero muchas veces no los escuchamos como deberíamos escucharlos. La parte espiritual, que para mí es importantísima, Julie, porque la parte espiritual tiene que ver no con el dogma, la religión, como lo sabemos pues tú y yo, sino con esa conexión con lo mío, con el otro y con lo otro. O sea, hago parte de un gran ecosistema y mi decisión, mi apuesta y mi renuncia tiene un eco en el ecosistema en el que soy, en el que estoy pues sumergida, la parte energética, que ahora a mí me resulta fascinante porque si tú vas a los organismos vivos organizacionales, pues no hay un estudio, no hay un indicador, llámalo como quieras, que no sea un grito de auxilio Ujú. para temas como burnout, deterioro del bienestar mental y físico, renuncia silenciosa, no hay, no importa dónde lo saques, todos son un grito de auxilio porque se naturalizó que en agotamiento tenemos que ser productivos. No, eso no lo podemos naturalizar. Y eso tiene que ver mucho con la energía vital del líder. Y cuando tú comprendes cómo estas dimensiones, estos cuerpos se articulan, se alinean, pues vas a tener una perspectiva
muy integral de lo que es el liderazgo consciente y regenerativo. Y vas a comprender que tu mente hay que seguirla nutriendo, esta fábrica fantástica, seguirla comprendiendo, nutrir tu neuroplasticidad, tu capacidad de aprender, de adaptarte, que en los humanos es un asombro constante, pero reconocer tus emociones, autorregularlas, reconocerlas, mm, tomarlas también como mensajeras de muchas señales y de muchas cosas, pero reconoces que desde tu espíritu, desde tu dimensión espiritual, la inteligencia espiritual es la que te da discernimiento, es la que te da reflexión, es la que te hace comprender que la empresa está sumergida en un entorno que además impacta y que tu labor es que la organización merezca permanecer por su buen comportamiento, como digo yo, hacer el bien haciendo lo correcto. Eso tiene que ver mucho con lo espiritual y lo moral, ¿cierto? Y lo energético es que un líder que esté con batería baja, tú y yo lo sabemos, no va a ser un líder que tome decisiones en calma, que tenga la claridad mental para navegar la incertidumbre, va a ser un líder agotado, agotado. Entonces, a mí me sirve mucho cada vez comprender mucho cada uno de esos cuerpos, cómo habitan los grupos de líderes pues, que acompañamos, para desde ahí tener una propuesta que es apuesta. Y es, comprendámoslo, integrémoslo, porque nos desintegramos muchos años. Entonces esos cuerpitos eran como por ahí, la emoción gritaba, pero no, no, no grite mucho, que es que yo voy aquí es por el resultado, usted que sé, que ahorita, propósito, ¿para qué? ¿Cómo así que energía? Y otra ancla ahí interesantísima es que mira que el mundo del liderazgo viene evolucionando tanto que hoy se habla de liderazgo resonante. Y es que la energía de Ana, la energía de Julie, se siente en el equipo, resuena en el equipo. Por eso cuando tú entras a una sala de juntas y sientes como es como, y aquí pasa algo, y no dice, qué energía tan pesada, ¿cierto? Uno lo dice así como en paisa. Es que somos energía en movimiento, y eso se siente más que las palabras. ¿Cuál es la resonancia y el eco emocional y energético que tú estás entregándole al equipo? Pero para poder entregar al equipo, ¿cómo eres consciente de cómo armonizar esas dimensiones y cómo nutrirte tú? Y cuando hay que parar, porque hay que parar. Y hay que darle la bienvenida al ocio y al descanso porque hace parte de la excelencia y la productividad, ¿cierto? Entonces creo que esa perspectiva es una perspectiva que puede acompañar el camino y que siento que la comprensión nos da como liviandad, ¿sabes? Como liviandad. Yo, por ejemplo, he Sí. aprendido mucho a escucharme, mucho. Y a veces mi mente quiere decirle sí a un nuevo proyecto, a una nueva cosa, pero estoy cansada. Y mi cuerpo me dice, Diana, estás cansada. Tenés que decir que no, porque no es responsable ni contigo ni con ese proyecto al que te están invitando. Me costaba mucho, Julie, mucho decir que no. Ahora yo soy capaz de decir no, no, porque voy a tratar de ser consecuente con esto que mi ser está sintiendo. Además, porque si tú estás con esa energía, te vas a poder entregar mejor a los otros. Cuando no, como digo yo, busca cura. Busca curita, arrópate, inyéctate energía, mimos, inyección de mimos Ajá. y sal otra vez al mundo. O sea, las cuevas son importantísimas, importantísimas. Total. Y ahí sí, vuelve y sale, vuelve y sale. A veces encuévate un poquito. Este término nuevo que aplicaré de ahora en adelante, encuévate, podría tener relación con cómo cultivamos la energía. O sea, puede ser un punto de partida para cultivar esa energía, ¿verdad? Así lo veo, así me lo imagino. Si lo pongo en mi mente, así me la estoy imaginando. ¿Cómo empezamos a cultivar la energía? Primero, encuévate, quiérete. Encuévate, encuévate, Solita, busca nido. caliente, Sabes que yo también digo busca mucho, nido. busca nido, busca tu nido. Y en busca tu nido, ¿qué es lo que te hace sentir abrigado? ¿Sabes? Porque hay mucho ruido y hay mucha velocidad, Julie. Y yo creo que el parar para reparar y la cueva y el refugio
están siendo muy necesarios y protege ese nido como si fuera lo más sagrado. Entonces, en el caso mío, para mí nido refugio es escribir, es agua. Entonces, a mí llévame a un río, a una cascada, a una piscina, al mar, pues es el top. Eh, no ponerme zapatos, Ah, sí. eh, no maquillarme. Yo ya sé muy bien, Ana, qué le hace bien cuando mi ser, porque además mi ser ya me dice, hola, creo que es hora de cuevita, hemos estado muy hacia afuera un momentico, y yo ya sé qué me hace bien, qué bella esa pregunta de qué nos hace bien para nutrir nuestros cuerpos, nutrir nuestra energía vital, em, descansar, conectarnos nuevamente, si es un buen libro, si es un vino con alguien que quieras mucho. Y creo que esas cuevas y esos refugios ahora sí que son importantes frente a tanto ruido, tanta velocidad, tantas narrativas que escuchamos, tanta cosa que pasa pues afuera, ¿cierto? Entonces como encapsúlate, refúgiate y desde ahí vuelve y sales al mundo. ¿Cómo nos ayuda la inteligencia espiritual? O sea, posiblemente, mm, yo no quiero decir que muchas personas estén escuchando esto por primera vez. Me gustaría creer que muchas personas, especialmente muchos líderes, conocen y han practicado el tema de la inteligencia espiritual. ¿Cómo se puede aplicar dentro de nuestro día a día como líderes? ¿Cómo se ve un líder con inteligencia espiritual? Mm. Yo creo lo mismo que tú, aunque todavía te confieso que cuando en nuestras experiencias y demás hablamos de las inteligencias múltiples del líder consciente y regenerativo, pues que es la analítica, la de sistemas, la emocional, pues que de esa sí se ha hablado un poquito más en los últimos tiempos, pero llega la espiritual, pues todavía hay cejitas por ahí levantadas, Sí. como Mantico, es que estamos en el mundo corporativo, es que, ¿qué vas a hablar, Ana? ¿Cómo que inteligencia espiritual? Entonces yo dejo esas cejitas levantadas y observo, pues y siento ahí como qué está pasando. Cuando empiezo a desmenuzarla, como una pechuguita, vamos desmenuzando esto, empiezo a ver que ellos se abren como una flor, porque la inteligencia espiritual, como decíamos ahorita, se ve práctica cuando tú tienes soberanía interior, cuando tú nutres esa pausa sagrada entre el estímulo y la reacción. Okay. Cuando tú reflexionas sobre lo que ocurre y sobre tus actos. Cuando tú reconoces que en el otro hay un tú. Porque estamos tan conectados, tan interconectados más allá de los roles y las jerarquías, pues que son importantes para organizarnos y demás, pero en el otro hay un tú. Y eso viene mucho de la inteligencia espiritual. Cuando comprendes que la decisión como directivo que tomas es una decisión que va a tener un impacto y un eco en los grupos de interés, en el ecosistema y en el mundo. Cuando comprendes que tus resultados financieros no deberían pensar solo en los trimestres, sino en las generaciones que vienen. Y te deberías preguntar cuál es el mundo que le vas a dejar a las generaciones que vienen. Y deberías escuchar la voz de las generaciones que vienen para plantear tu modelo de negocio. Ujú. Cuando entiendes que, mira que la inteligencia espiritual es hermosa porque es la inteligencia de decir, yo estoy generando un eco negativo en el mundo, por ejemplo, yo cómo puedo vía innovación social, innovación ambiental, tener una cadena de valor que sea más sostenible. Y eso tiene que ver mucho con esa conexión con el otro y con lo otro. Entender que la organización es un ser vivo que existe como una fuerza del bien, más allá de dar resultados económicos y que el resultado económico es la consecuencia de una actuación empresarial que sea digna de confianza y digna de apoyo por parte de los grupos de interés. Cuando comprendes que debes ganarte la licencia moral para existir en los negocios. Entonces yo les pongo mucho ejemplo a los reyes y todos dicen, wow, o sea, la inteligencia espiritual tiene que ver todo con nuestro negocio y tiene que ver todo conmigo, porque la inteligencia espiritual es la que te nutre el asombro también, la contemplación, es la que te permite recalcular más rápido lo que decías ahorita, la que te dice, ay, Ana, por ahí se te saltó, se te infló el ego, ojo, esa es la inteligencia espiritual. Entonces mira que lo único que viene a ofrecernos es
es cosas maravillosas si estamos determinados a cogerla y a comprender que es una de las inteligencias que frente a los desafíos del mundo, frente a los llamados de la humanidad, pues es una inteligencia que necesitamos nutrir, porque así como las otras, hay que nutrirlas, hay que entrenarlas, hay que comprenderlas, no rechazarla por no comprenderla, sino, hey, desde la curiosidad y el apetito intelectual, ¿qué es eso y cómo me lo como? O sea, y se abren conversaciones hermosas. Entonces, cuando yo te digo, se empiezan a abrir como unas flores, sí tiene que ver todo conmigo, es más, Total, la necesito en mi vida. La de necesito en mi acuerdo. vida porque voy en piloto automático, necesito un mayor sentido, necesito comprender que hay que pausar, necesito nutrir mi intuición, que la Ujú. inteligencia espiritual es amiga íntima de la intuición. ¿Qué tan importante es cuando la intuición como líder guía tu camino? Para mí mi intuición es mi brújula moral, Julie. Pero allá hay que escucharla, hay que agudizarla, hay que regarla, Ujú. ¿cierto? Imagínate, todo eso tiene que ver con la inteligencia espiritual. Ahora sí lo entiendo mucho mejor. Gracias por aterrizarla y por explicarnos lo mejor así. Claro, tiene todo que ver. Y sabes que yo quiero decirte algo porque ahora me encantó algo que dijiste. No es creer que somos perfectos, no es creer que somos infalibles, no es creer que no vamos a ser incoherentes, no es creer que no nos vamos a equivocar, porque eso sería el ego espiritual, que es otro vestido muy elegante que se pone el ego. Cuando creo que estoy superior a Julie, pues porque yo medito, me tomo un batido verde, he hecho terapia, entonces vos, Ah, sí. nada que ver, Ujú. nada que ver. Porque si alguna inteligencia reconoce que vamos siendo humanos, vamos siendo líderes en esta construcción diaria entre el devenir existencial y el devenir organizacional, es la inteligencia espiritual. Ujú. Ella es hermosa, Ay, sí. porque ante todo tiene que ser, ¿sabes qué? Humilde, Humilde. noble, genuina, no fabricada desde libretos y desde cosas de tengo que estar superior o soy muy inteligente espiritualmente. No es desde ahí, Ajá. por eso es tan bella. No es desde ahí. Hagamos una pausa porque todo lo que estamos describiendo, todo lo que hemos venido navegando durante esta conversación, las máscaras, la fragmentación en la que a veces podemos vivir, ese agotamiento, todas estas cosas, con seguridad no nos ha pasado solamente a ti y a mí. Seguramente hay muchas personas que nos están escuchando y que están pasando por esto y que sepan que no están solos. Este es un espacio, este canal es un espacio seguro para los líderes donde hablamos de estos temas porque sabemos que es importante para nuestro crecimiento, no solamente profesional, sino también personal, que es lo más importante. Ese crecimiento personal que es el que constantemente debemos alimentar muchísimo más. Durante 12, 13 años lideré con las máscaras que mencionamos, sintiéndome la heroína, sintiéndome la que podía con todo, la que podía solucionar todo, la autosuficiente, la perfecta, la que tenía respuestas para todo. Y cuando decidí hace 6 meses cambiar, tal cual como tú lo decías ahora, parar para reparar, yo también pude tomar esa decisión y ser consciente y decir, con mejor dicho, no tenía certezas de nada, solamente una, que todo iba a estar bien. De resto, yo tenía un montón de incertidumbre, pero esa brújula interna, esa intuición me decía, dale, dale que todo va a estar bien. Pero empecé a enfrentarme también a ese cambio y en ese cambio me fui despojando de, ya no eres la gerente de, ya no eres la líder de, ya no eres nada, ya no hay cargo acá. Y eso también es un golpe ahí con el ego. Y también es una lección de humildad. Pero finalmente hoy estamos acá reescribiendo esa historia, exponiéndola a personas que nos están escuchando que pueden estar pasando por lo mismo. Y me está encantando esta versión, me está encantando la nueva versión mía y esa nueva versión que
quiero darle también a este canal donde le hablamos no solamente a esos líderes corporativos, sino a esos líderes que están en ese proceso de parar para reparar, en ese proceso de, ¿será que tengo para reparar que cambiar un poquito hacia dónde voy a nivel corporativo o hacia dónde voy ya como independiente, o ni siquiera lo miremos así, sino a cómo voy yo como persona, porque a dónde voy yo como persona, voy yo como líder también. Van junticos, van de la mano. Entonces, estaremos en adelante compartiendo información para todos esos líderes que en este momento están trabajando como líderes independientes, como líderes consultores independientes, que a veces no encuentran muchas respuestas a muchas cosas que les puede estar pasando. Porque puede que digan, esto me pasaba en el corporativo, pero ¿cómo lo reescribo ahora? ¿O cómo enfrento yo estos nuevos retos como un líder que no tiene áreas de apoyo, un líder que está creando equipos desde cero, un líder que ya ni siquiera tiene ese título de gerente, de director de? Entonces, este canal también va a ser para ustedes, líderes que están en busca y líderes que están en ese momento de reparación. Toda la información que tenemos en este canal, toda la información que vamos a seguir publicando de acá en adelante, nos va a servir, nos ha servido a todos los líderes que estamos acá suscritos, a todos los líderes que seguramente vienen, nos va a seguir sirviendo para que sigamos avanzando en este camino de liderazgo. Suscríbanse al canal para que les llegue y activen la campanita, por supuesto, para que les lleguen las notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video, ya sea un episodio del podcast o un nuevo video donde también estoy compartiendo, empezaré a compartir estas experiencias de esta transición, donde también les voy a contar aciertos, desaciertos y bueno, para que todos juntos podamos tener este tipo de herramientas para seguir liderando desde otro punto de vista. Muchas gracias por permitirme acá estas palabras para anunciarle a la audiencia estos cambios, esta evolución que venimos teniendo y ya podemos retomar con nuestra conversación, Ana. Sana ambición, porque es que también venimos de un tema de un poco la ambición que se vuelve tóxica. Quiero crecer en una escala salarial, quiero crecer en una escala jerárquica, quiero ser la mejor de todo mi equipo, de mis compañeros que tenemos el mismo cargo, quiero ser la mejor líder, quiero que las personas que yo tenga cargo, cuando se acuerden de mí dentro de 20 años, digan que yo fui la mejor líder que tuvieron, ¿cierto? Esa ambición que a veces se vuelve un poquito tóxica. Pero entonces, ya cuando entramos a hablar de ese liderazgo regenerativo, ¿qué es la sana ambición? Sí, que además es importantísima. Imagínate donde nosotros no nos levantáramos todos los días con esa sana ambición que nos impulsa, esa sana ambición que nos invita, que nos convoca a ser mejores, a ir por el reto, a contribuirle al mundo. Esa sana ambición que nos invita a colaborar, a hacer alianzas. Y tiene que ver mucho con, en mi camino, pues lo que te puedo compartir, porque aquí es muy desde como digo yo, desde la experiencia vivida y sentida de Ana, tiene que ver con los péndulos del ego. Porque claro, hay una ambición que no es tan positiva, ¿cierto? Tú la llamas como esa ambición tóxica, y es esa ambición del fin justifica los medios, voy por encima de todo independientemente a quién le tengo que poner zancadilla o por encima de quién tengo que pasar. eh, Tomo decisiones sin tener en el centro mi brújula moral que me da tranquilidad de conciencia. eh, pero hay una ambición que es sana, que es la que yo siento que tenemos que nutrir, es la que acompaña la excelencia, el logro de los resultados, el todos los días querer ser mejor, el estar aquí tú y yo juntas tiene que ver con esa sana ambición, pues porque nos vimos, nos conectamos, lo hicimos realidad, ¿cierto? Con la energía como de la energía de la acción para la mejora. Pero tiene que ver mucho también con tu proceso de buceo interior, como lo hemos dicho en esta conversación, para canalizar como toda esa inteligencia, toda esa energía creadora en una ambición que se pone nuevamente, como digo yo, Julie, al servicio del bien colectivo, al servicio de la humanidad, ¿cierto? Y
Y para nutrirla tenés que tener esa conversación contigo mucho. Esta decisión que estoy tomando, ¿cuál es el impacto de esa decisión? ¿Cuál es el eco de esa decisión? ¿Esto es un acto que es un acto consciente o es un acto que es egoísta y que al tomarlo va a hacer daño y va a ocasionar muchas dificultades a los otros y al entorno? Entonces, mira que son una cantidad de variables para uno poner en la mesa y uno darse cuenta desde su conciencia de cómo hay una ambición que no es constructiva, que es la que quizás ha llevado al mundo a unos lugares a veces tan complejos, con unos desafíos tan grandes, mira, desde lo climático, desde lo que es, el fin justifica los medios, y creemos que este planeta es infinito, entonces tome decisiones y no se preocupe por su cadena de valor sostenible. No, pues la caja suena, hágale. Ah, no, un momento que esto, estamos en un ecosistema, claro, hay una sana ambición para ir por el margen evita, por el resultado, pero es que aquí tiene que haber una conversación más profunda de, es esa sana ambición al servicio de, es esa ambición para qué. Y en mi camino he descubierto que tiene que ver mucho con el buceo interior, con las conversiones de qué nos mueve realmente internamente y qué buscamos aportarle a este mundo, a este mundo. Entonces, yo soy muy amiga de nutrir la sana ambición desde esos lugares y tratar de guiar o acompañar cuando siento que esa ambición se está yendo por los otros lugares, que desde mi punto de vista no van a tener un eco positivo ni para nosotros, ni para los grupos de interés o el mundo, o nuestros clientes, o nuestros aliados, o los que sea. Para la gente que impacta. Para la gente que impactamos, exactamente. Y hoy por hoy, después de toda esa experiencia, ¿para ti qué es el éxito? Yo sabes que vivo, vivo redefiniendo mucho y resignificando mucho el éxito. Y yo creo que tiene que ver con la gana que se va pues, construyendo, Claro. ¿cierto? Pero como digo yo, en este presente continuo, para mí el éxito es poner la cabeza a la almohada cada noche y sentir paz. Y sentir la certeza de una vida que está siendo construida desde mis indicadores internos y desde mi brújula interior. Para mí ese es el éxito más grande. Y hoy lo abrazo como algo que valoro mucho, porque antes pensaba que el éxito era otra cosa. Ajá. Hoy lo abrazo mucho y lo protejo mucho y lo cuido mucho. Y éxito es ser fiel a mi brújula interna y hacer seguimiento a ese tablero de indicadores internos que hablábamos ahorita, a ver cómo va la cosa, ¿cierto? Ay, pero Julie, poner la cabeza en la almohada y tú decir, gracias Dios, gracias vida, gracias universo, porque quizás hoy tuve un día muy complejo, pero mi brújula moral y mi guía interna me acompañó y la oí y actué desde ahí. Ya. Para que empecemos a cerrar, que aterricemos un término y es el refugio para el líder. Tú dices que qué bueno que las organizaciones pudieran ser ese refugio para los líderes. ¿Cómo pueden las organizaciones hacer esto? Eso es hermoso. Y sabes que ese término refugio es un término que utilizó Juan Esteban Calle, que en su momento era el presidente de Cementos Argos, hoy ya está pues de presidente del grupo Argos, porque con ellos hicimos un proyecto de organización sanadora. Y es tan hermoso porque te voy a contar la anécdota que creo que puede ser muy, muy bella y muy diciente. Él en unas sesiones de trabajo nos decía, yo quiero que esta organización sea un refugio para los seres humanos integrantes, porque a ustedes no les parece que el mundo está muy complejo, que hay mucho ruido y vos salís en el carro y pitan, gritan y prendes las noticias y pues cada noticia es como más compleja que la anterior. Y estamos en un país con muchos desafíos, muy polarizado, hay mucho odio, hay mucho agravio en las redes sociales, hay mucha sevicia. Mm, ¿Y no les parece muy triste que ese contexto complejo que estamos navegando y uno llegue a trabajar a esta organización y no se sienta tranquilo y no se sienta en paz y le dé miedo decir lo que piensa y siente por temor a represalias? eh, entonces le toca ser políticamente correcto, entonces
No puede ser. O sea, Ujú. si algo deben ser las organizaciones es un refugio para sus integrantes, que si Julie tiene una dificultad con su pareja, con un familiar, pues esa dificultad la tuvo en la casa, pero llega a trabajar y en el trabajo encuentra refugio, y en el trabajo encuentra acogimiento, que se acoja. Y la organización sanadora, ya contándote un poquito de eso, tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con que los lugares de trabajo sean territorios para florecer y no marchitarnos. O sea, que en realidad tú te sientas tranquilo desde la totalidad de lo que eres en el lugar de trabajo, para precisamente no generar armonías artificiales, no generar narrativas desde lo políticamente correcto que no construyen. Y es un camino de evolución muy interesante, muy interesante. En Colombia, digamos que está avanzando mucho, Chile está avanzando mucho, México está avanzando mucho en organizaciones sanadoras. eh, y es, a mí me gusta mucho decirlo que es como recordar el sentido noble del trabajo. Ujú. Porque mira que también crecimos con un libreto de hay que trabajar, luchar, el sudor de la frente, bregar, una cosa como, Sí, como, sufrida. como sufrida. No, es el trabajo desde el espíritu noble, qué belleza, desde Sí. ponerte al servicio de tus talentos, tus Ajá. dones, tus compresiones, también aprender de tus errores, tus debilidades. Eso tiene que ver con nutrir organizaciones que sean sanadoras. Y el efecto, la consecuencia de eso va a ser equipos de alto desempeño sostenido, va a ser la productividad, va a ser los indicadores de negocio, o sea, como que la ecuación cambia. Y ha resultado fascinante acompañar, digamos, que a las empresas desde esa mirada a construir un camino de organización sanadora. Súper bonito. Organización sanadora y también quienes están construyendo equipos desde su labor independiente, también igual, equipos que puedan también ser ese refugio para las personas. Si tuvieras que recomendarle tres cosas concretas a las personas que nos están escuchando para que pongan en práctica durante las próximas, no sé, 48 horas, para que puedan liderar de una forma más integrada, más consciente, integrando las dimensiones de las que hablamos ahora, quizás poniendo en práctica la sana ambición, todos esos términos hermosos de los que hablamos. ¿Qué le dirías? ¿Cuáles serían esas tres recomendaciones para estos líderes para que pongan en práctica lo que conversamos hoy? Me fascinó lo que le dijiste ahorita a las personas que te escuchan y te siguen. Yo la primera recomendación que les daría es, si siente que tiene que parar para reparar, hágalo. Tranquilo, tranquila. No pasa nada, Ujú. no pasa nada. Hace parte del camino, pero pare. Porque si usted lo siente, es que su ser se lo está diciendo. No aplace más ese parar para reparar. Y ese parar para reparar es poner el carro neutro y decir, ok, Ana, ¿qué está pasando en esta existencia? ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Qué está pasando por tus emociones? ¿Qué está pasando por tu espíritu? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás sintiendo tu energía? ¿Cuáles son tus contradicciones? Paren. Paren y busquen Cuevita y Refugio, que también Sí. pues ha salido acá en la conversación tan bello, pues cuando tú extiendes la conversación. Yo diría lo primero. Hay otra cosa que es muy importante y es esos micro hábitos conscientes que son tan valiosos y son tan importantes. Mira, el escaneo que nos podamos hacer todos los días, un momentico. O sea, y son segundos, son micro hábitos conscientes. ¿Qué pensamientos estoy teniendo? ¿Cómo está mi energía? ¿Cómo están mis emociones? ¿Que tengo que respirar? Respiremos, respiremos el día, respiremos la conversación, ¿cierto? Y yo diría algo que para mí está siendo un diferenciador precioso en los equipos por lo que veo y por lo que experimento. Aceptar las máscaras que nos ponemos, aceptarlas con tranquilidad también. Eso no te hace una mala persona, no te hace un mal líder, te hace un humano en Ujú. construcción, pero reconócelas. Mira tu ego a los ojos. Como digo yo, cógelo, píntalo, sácalo a bailar, invítalo a un café,
Conoce cómo se comporta, cómo se expresa y apúntate al camino del buceo interior. Yo creo que la evolución del liderazgo consciente y regenerativo es eso. Y para terminar, por favor, emprendedores, líderes, distánciense de la máscara de la perfección. Esa pesa bastante, esa agota. Y acérquense con determinación, con coraje, con voluntad, con apertura al camino de evolucionar la conciencia. Es un llamado que el mundo nos hace, que yo considero, Julie, necesitamos escuchar. Nosotros no podemos ser inferiores al desafío que hoy tenemos. Y creo que un líder que no hace este camino, te lo voy a decir con todo el amor fraternal para quien nos escucha, pero un líder que no hace ese buceo interior como hay que hacerlo, es un líder que no merece ser líder. No merece ser líder, porque además uno no se alcanza a imaginar un líder que no se hace cargo de sí mismo, el daño que puede hacerle a alguien del equipo y a la familia de ese alguien. Porque yo no sé si tú has tenido, pero yo he tenido experiencia de jefes muy complejos. Y no era un daño solo a Ana, sino que yo llegaba como un trapito mojado, y cuál mamá para Joaquín, cuál esposa para José, ni miércoles, porque yo llegaba vuelta chicuca. ¿Cuál es nuevamente, la huella emocional, moral y energética que dejamos en las personas? Y las personas también háganse cargo de lo que les corresponde, porque no todo es responsabilidad de ellos. Exacto. Esto es una danza de corresponsabilidad y a los líderes también hay que cuidarlos. Y los líderes también merecen equipos maduros psíquica y emocionalmente. Entonces esto no es solo una responsabilidad de líderes, es una responsabilidad conjunta. Sí. De todos y todas. De acuerdo. De todos y todas. De acuerdo, de acuerdo. Hacernos cargo es responsabilidad de todos. Ana, ¿dónde te pueden encontrar las personas para que sepan más de ti y de toda la información que compartes? Gracias, Julie. Yo tengo una cuenta en Instagram que es Ana-conciencia organizacional. Me encanta, soy muy activa porque una forma de yo desahogarme es escribiendo. Y también por LinkedIn, en LinkedIn aparezco como Ana Milena Vázquez Ocampo. Y hablando de escribir, quiero preguntarte si podemos compartirle la carta completa a las personas que nos están escuchando. Es tuya. Ay, Es de todos y todas. muchas gracias. Entonces, les vamos a dejar en la descripción de este episodio las redes sociales de Ana para que la busquen y también un link donde pueden acceder para que puedan leer esa carta completa maravillosa. Sé que se van a sentir supremamente identificados. Ana, gracias por estar acá, por aceptar la invitación. Pueden ser muchos otros episodios más que grabemos juntas porque hay muchísimo tema que me encantaría extraerte. Este es el inicio. Esto quedan puntos suspensivos, eso espero. Gracias a ti, con amor, espectacular. Se nota. Y muchísimas gracias. Gracias a todos por quedarse hasta el final de este episodio. Gracias por suscribirse. Si todavía no lo has hecho, es el momento. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video para ti que te va a servir un montón. Gracias por estar acá y nos vemos en el próximo. Chao.